Queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este episodio número 115. ¿Cómo podemos liderar la creatividad? El día de hoy tuvimos esta súper invitada, Ana Rojas Matis, que nos acompaña pues justo conversando acerca de las posibilidades que se dan en este mundo creativo. Y arrancamos con esta pregunta de, bueno, y para todo esto, ¿qué es creatividad? De algo que puede ser súper complejo, Ana nos dice, a ver, esto es muy sencillo, es la capacidad de crear. Y este tema de crear, obviamente, pues es justo tener esta capacidad, y por ahí Caro Paredes ponía también sobre la mesa, esta capacidad de tener curiosidad, ¿no? El decir, oye, ¿cuáles son las alternativas o las posibilidades para poder explorar esta situación en particular? El poder imaginar a dónde puedes llegar con base en una situación en específico y empezar a darle vueltas de cuáles son las alternativas, ¿no? Porque al final de cuentas realidad es una, el tema es como cuáles son las ópticas y desde dónde se percibe la realidad o desde dónde se cuestiona la realidad para poder justo empezar a conectar con este componente de creatividad. Y justo lo que nos decía Ana es, oye, pues inclusive hasta retarnos, ¿no? Para poder crear cosas distintas, el poder decir, oye, las cosas se hacen de tal forma el día de hoy, hay maneras diferentes de hacerse, se puede abordar esa situación desde una óptica diferente y entonces ahí empezamos a explorar que la realidad como tal puede ser vista desde diferentes enfoques y circunstancias y que el hecho de que las explores desde un punto de vista diferente, eventualmente puedes conectar con una dimensión de realidad que no necesariamente está a la vista de los demás y que puede ser creada desde esta capacidad de poder preguntarte el famoso what if, ¿no? El decir, oye, ¿y si pudiera ser de esta forma? ¿Y qué pasaría de esta otra? Es como justo esto, ¿no? Y nos decía Ana, es como la intención de retar esos momentos creativos, de decir, a ver, vamos a entrarle aquí y empezar a generar ese proceso de exploración. Y justo este tema que además salió varias veces a lo largo de la conversación, la capacidad de asombro como un recurso para poder generar creatividad. Y de pronto Ana nos decía, porque al final son decisiones que tomamos, tanto para entrarle o para no entrarle a la creatividad. Y nos decía, cuando te toca liderar la creatividad, entonces tú tienes tres sencillos pasos, ¿no? Como líder dices, oye, pues aquí hay algo que se tiene que hacer, y si la creatividad entonces es un asset que te va a servir para poder generar entregables desde ese punto de vista, el primer punto es, debes de tener claridad, ¿no? Debes de tener claridad a lo mejor a dónde quieres llegar, aunque todavía no tengas claridad de cómo lo vas a hacer. Eso está espectacular porque de entrada te permite entrar a ese universo de exploración en donde te dice, bueno, tu papel entonces es generar esa claridad y pensar en cómo podría ser ese MVP, ¿no? Ese MVP, para quienes no han escuchado el concepto, es el mínimo viable de producto para que tú puedas liberar algo en particular, porque entonces ya no necesitas esperar a que eso sea perfecto, pero en el Inter puedes traer recursos que te vayan ayudando a ser perfectible el entregable, pero a través de seguir utilizando la creatividad o la innovación para que ese entregable eventualmente lleve todo el paquete completo que se esperaba, sin matar la idea de un inicio, porque eventualmente no pudimos hacerlo perfecto, ¿no? Después de ahí ya tienes la idea, ya tienes esa claridad. El segundo paso, tomen nota amigos, porque es la neta del planeta, haz un diagnóstico, porque tampoco es un sueño nada más y ya, ¿no? O sea, adicional a tener la idea y a tener claridad de dónde quieres llegar, el siguiente paso es que hagas un diagnóstico. ¿Es viable? ¿Se puede hacer rápido? ¿Los costos son asequibles? ¿Se puede realmente conectar con esto? Porque eso te va a ayudar a que la idea que eventualmente tenías empiece a aterrizar a la realidad. Y digo, ahí le pongo algo de mi cosecha. En algún momento hablando con alguien, decíamos, oye, ¿quieres que salga a la luz? Tienes que garantizar tres cosas, ¿no? Eventualmente esa idea tiene que ser una idea, digamos, con un costo factible, que la puedas implementar rápido, es decir, que no sufra obsolescencia. Y el tercer componente es que genere impacto, porque si impacta a mucha gente, entonces la idea se vuelve multiplicadora y eventualmente puedes llegar a más lugares con ella, ¿no? Y el tercer componente, nos decía Ana, es en los recursos. No va solo. Igual la idea inicial pudo haber sido tuya, pero difícilmente la vas a lograr tú solo. Entonces, eventualmente tienes que conectar con cuáles son los recursos, cuáles son los equipos, cuáles son las áreas que te pueden ayudar a facilitar el proceso, porque a partir de ahí es que puedes hacer que esa idea sea una realidad. Y después nos decían, oiga, y aguas con el entorno, porque el entorno puede matar la creatividad. En comunidades como la nuestra, latinoamericana, el tema del error es algo que es súper penado. Aquellos que se equivocan más allá de ser vistos como una persona temeraria o que tiene este carácter para poder afrontar una situación,
y quizás sin tanto miedo al resultado, pues eventualmente es castigada, es criticada, es señalada y probablemente eso no permita que la cultura genere creatividad per se, ¿no? Entonces empezábamos justo a ver eso, ¿no? En la medida en la que tengas la capacidad de poder poner el miedo o de poder tener los juicios hacia esa capacidad creativa, un poco en pausa, porque también nos decía Anita, tampoco la guardes en el closet, porque de pronto ahí hay un par de warnings que te pueden servir eventualmente para que tu idea llegue a futuro y no necesariamente la mate el tiempo o algo que no alcanzaste a ver. Y empezamos a explorar justo la idea de cuál es la diferencia entre creatividad y mejora. Y Ana nos decía, bueno, es que depende un poco como el contexto desde donde se ha visto, ¿no? Por un lado, si tú lo ves desde un emprendedor, pues obviamente lo que quieres hacer es crecer tu producto, crecer tu empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí lo que te toca es pedalear, ¿no? Empujar todo el entorno para que eventualmente se cumpla eso que estás proponiendo, esa visión, esa idea, ese producto, ese servicio. Y entonces es ahí donde, pues, tienes que empezar a ver, ¿y qué pasa? ¿Dónde consigo las cosas? ¿Qué recursos? ¿En dónde me financio? Y empieza a generarse inclusive el proceso creativo, y lo decíamos, no solamente de la idea, sino de cómo hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero por otro lado, si estás en un ambiente corporativo, pues ahí el componente es un poco diferente porque aprendes cómo funciona el sistema, ubicas algún área de oportunidad y a través de traer sponsors, de traer gente que te ayuda a patrocinar ciertas cosas, eventualmente podrías generar esos patrocinios para poder conectar tu idea, hacerla una realidad y eventualmente pues llegar a que tu producto o tu servicio sea una realidad, ¿no? Es como este tema de mantener a tu producto, tu servicio, en esta lógica de vivir o morir, ¿no? Y eventualmente, pues desde esa óptica, probablemente el tema de la creatividad y la innovación demande más versus un emprendedor que lo que quiere hacer es que sobreviva su negocio y que obviamente ahí el tema de mejora te puede poner un punto sobre la mesa. Después de ahí nos volvió a poner el punto sobre la mesa Ana, y creo que sí es bien importante retomarlo. No se te olvide que primero es tener claridad, después de ahí debes de tener claro cuál es la viabilidad de tu producto, diagnosticarlo bien para que puedas llegar a un buen puerto, y por último que los recursos sean los necesarios suficientes para poder mantener la idea, generar los MVPs y que en el camino vaya agarrando cierto nivel de percepción. Y al final nos decía Ana, hay que trabajar con el miedo, ¿no? Pero de la mano, llévatelo aquí a un ladito, no lo guardes en el closet, llévatelo aquí para que también te avise, hey, abusado con esto porque te estás tardando mucho y se va a volver obsoleto. Hey, no le estás inyectando el suficiente de recurso porque esta cosa con marketing te lo llevas a 4X o se te mueren los primeros 6 meses. O, hey, hay alguien en el mercado que ya lo está haciendo muy bien, no inventes el hilo negro, ve y aprende. Hey, ¿sabes? Ese miedo te puede generar algunos componentes que te permitan el poder alcanzar ese resultado que quieras, porque al final de cuentas, pues lo que quieres es justo eso, el resultado, ¿no? Y por último, ya como recomendaciones adicionales, nos decía, al final es una mezcla, ¿no? Asegurar, por un lado, el miedo y tener tranquilos ciertos componentes que pueden ser disruptivos, pero agarrarlo por los cuernos. O sea, tenerlo aquí y decir, sí, ya sé que estás ahí, entiendo para qué estás, pero mira, si no le intento por acá con estos controles, la idea es espectacular. Y justo lo que nos decía Anita, de un aprendizaje con su papá, ¿no? Esta idea de cowork, estamos hablando de hace 20 años, no, 4 años, perdón, 4 años, yo iba a decir 20, no, hace 20 años, se le había ocurrido a su papá. Y resulta que la idea era genial, probablemente el contexto, la necesidad en su momento, simple y sencillamente no fue el momento de la idea, pero eventualmente pudo haber sido. Y ahí le daba una gran lección a su papá, le decía, a ver, mija, cada vez que tengas una idea, a ver cómo le haces, pero llévala a cabo, porque nunca sabes cuál es el potencial que puede tener la idea, porque me encanta esto, ¿no? El potencial no lo vas a definir tú, lo va a definir la sociedad, el consumidor, el cliente, porque al final de cuentas quien recibe ese recurso como un entregable, como algo que puede ser consumido, es aquel que te va a decir si eso que salió es suficiente y satisface una necesidad, y te va a decir hasta qué momento ese producto o servicio van a ser parte de la realidad, ¿no? Al final de cuentas nos dice, manténganse curiosos, busquen hacer realidad sus proyectos, porque de ahí es donde pasa justamente el proceso creativo a la realidad y evidentemente a todas las satisfacciones que esto nos puede traer como seres humanos, ¿no? Y bueno, ese fue el resumen, queridos amigos. Anita, encantado de tenerte por acá nuevamente y me llevo muchos aprendizajes para seguir impulsando la creatividad con mis equipos de trabajo como líder.
No, qué buen resumen, Héctor. Y pues Juan, muchísimas gracias, gracias por tenerme de nuevo por acá. Y espero seguirlos viendo, seguirlos visitando y que podamos seguir con conversaciones bien trascendentes y bien bonitas para el resto de la humanidad. No te escuchamos, Juan. Perdón, sin duda, muchos aprendizajes que tuvimos en este episodio, como en el anterior que tuvimos contigo, comentarios tan interesantes, aquí ya de nuestros amigos, ¿no? Como de Diana, que comenta que está muy interesante, había por ahí otros comentarios, Caro que sigue comentando, pues cuántas cosas se pueden hacer con tortillas, salsa, queso y crema, ¿verdad? Hablando de México, eh, te puedes encontrar N cantidad de menús con eso, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Ana. Nos encantará volver a estar contigo nuevamente. Y recuerden, amigos, si les gustó, compártenlo, denle like y síganos en las diferentes redes sociales. También sigan a Ana, búsquenla si requieren ahí información de los servicios que ella da. Ahí está sus datos de contacto. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.